En la región donde asentaron en épocas ya idas una raza de gente que solo buscaba vivir lo más pacíficamente que se pudieran, había mucha agua. Una laguna enorme cubría buena parte del valle, donde asentarían, pues resulta por ello debieron iniciar a saber que de las aguas se podían alimentar. Para ello idearon las redes donde colectaban los peces que la laguna brindaba. Para la hora de sacarla, la iban retorciendo, así la pesca, aún estuviera viva, ya no huiría. Utilizaron tal método para cobrar sus venganzas en contra de los enemigos que continuamente trataban de hacerlos huir del asentamiento ya dicho. Por utilizar la red que en náhuatl se nombra matlatl, les llamaron matlacincas, y estos a su vez idearon justificar con un dios lo que hacían tanto en la pesca como con los enemigos que morían. Literalmente con el cuello roto al dar vueltas a la red, fue como adoraron un dios que lleva el nombre de Tolo, un dios con el cuello torcido que dio nombre a la ciudad que fundaron y se llama Toluca, que literalmente significaría donde adoran a Tolo. Su ícono todos aquí lo conocemos y a mucha honra admitimos. Esas regiones fueron agua llena de vida y ahora son nada más y nada menos las que permiten vivir gracias a su pujanza. El nombre es Toluca y el nombre prehispánico es Tolocan. Y la raíz de donde deriva es Tolo, el rey Tolo. Pues Tolocan es la ciudad del rey Tolo. Tolotzin es la deidad que le da nombre a Toluca, precisamente, ¿no? Entonces, tiene que ver con el toloache, que es una planta que pues todos conocemos. Hay el dicho de que parece que a fulanito ya le dieron toloache, ¿no? Pues por supuesto es una planta que es una droga y que produce sueño, y en exceso pues puede producir por supuesto consecuencias atroces como cualquier otra droga. Entonces seguramente el hombre prehispánico, cuando se dio cuenta de las cualidades o virtudes que tenía la planta y que podían hacer cosas que el mismo hombre no podía hacer o contrarrestar. El dios Tolotzin es el que tenemos en el escudo del municipio de Toluca, que es el cerro con la cabeza del dios inclinado. Entonces tiene que ver también con reverencia, ¿no? Es un lugar reverencial. Y eso es lo que le da el nombre a Toluca. Tuvo su origen en el siglo XVI, porque fue fundada por orden de Hernán Cortés y con participación de los frailes, los primeros frailes misioneros
como Fray Andrés de Castro. Esto ocurrió en el siglo XVI y la ciudad se llamó originalmente San José. Posteriormente se le llamó San José de Toluca, y ya en la actualidad es simplemente Toluca. Pero su nombre, digamos, colonial, el nombre que tuvo durante el virreinato fue San José, la villa de San José. Sin embargo, esta ciudad tiene sus antecedentes en la parte alta de la Sierra Norte de Toluca, particularmente en el cerro del Toloche y otros de los cerros cercanos, en donde existió Tolocan, la ciudad de los Martazincas, la capital de los Martazincas. Entonces, esa es la ciudad de la que podemos hablar cuando pensamos en los tiempos antiguos. Cuando ya se produce la independencia de México, en el siglo XIX, en 1821, entonces la ciudad cambia de nombre y recupera su nombre prehispánico, Toluca, derivado de Tolocan, ¿verdad? Desaparece San José, pero durante 300 años fue la villa de San José. Y pensando en el nombre en el lugar, en el nombre de la ciudad prehispánica, pues algunos le llamaban San José de Toluca, ¿verdad? Pensando en los antiguos habitantes de la región que eran conocidos en el mundo prehispánico como los Toluca, o los Toyoca, los Toloca, ¿verdad? En la forma que se prefiriera. De esta manera, pues tenemos una época independiente que va paralela a la independencia de México, en que ya la ciudad actual se desarrolla, se va formando a través de sus construcciones y a partir del centro histórico, a partir de lo que ahora se llama Plaza de los Mártires. Sí, lo que hoy conocemos como Plaza Cívica lleva también el nombre de Jardín de los Mártires. De hecho, la Plaza Cívica es la plancha de cemento que se encuentra al centro, y el jardín que está al lado poniente se llama Jardín de los Mártires. El jardín que se encuentra en el lado contrario, es decir, en el oriente y al frente de la Cámara de Diputados, ese es el Jardín Hidalgo, en donde se encuentra el monumento a don Miguel Hidalgo. Se llama Plaza de los Mártires porque en octubre de 1811 ahí fueron sacrificados casi un centenar de insurgentes, en su mayoría indígenas de los poblados del centro del Valle de Toluca, y que fueron participantes en la batalla del Calvario. Y el almirante Rosendo Porlier, que comandaba el ejército realista, los trae hacia esa plaza, que era la Plaza Mayor o la plaza principal de Toluca, y ahí fueron fusilados de 5 en 5 hasta llegar al número 99, y el 100 no lo fusilaron, sino que le dio un puntapié y le dijo: ve y cuenta lo que acabas de ver, pues con la intención de provocar precisamente el amedrentamiento y que los insurgentes cesaran en su propósito de libertario. Pues todos sabemos que no fue así, al contrario, eso fortaleció la lucha por la insurgencia y que pues finalmente se logró. Entonces, el recuerdo de aquellos insurgentes se le llamó Plaza de los Mártires. A principios del siglo XX, porque se inauguró oficialmente en 1910, cuando se realizaban las fiestas del centenario
las fiestas del centenario de la independencia. Entonces, la que es del siglo XIX, la Guerra de Independencia, en 1810, y en 1910, que son 100 años después, se celebra el centenario y entre otras obras que se inaugura el mercado, 16 de septiembre. Por eso lleva ese nombre, que es la fecha de la independencia, ¿no? De la Guerra de Independencia. No se terminó de construir. No se terminó de construir. Hay fotografías en donde se ve que no tiene ni el techo ni las ventanas, sino solamente la estructura del edificio. Eso fue lo que se inauguró en 1910. Y luego fue hasta 1930 y tantos. Pues todos sabemos que en esas fechas, 1910, pues inicia la revolución, lo cual hizo que aquella obra se detuviera y que marchara a pasos muy lentos, tanto así que aquel mercado que se pensaba inaugurar en 1910 se inauguró 23 años después, hasta 1933. Era el mercado 16 de septiembre, funcionó ahí durante 40 años y en 1973 se abandonó al crearse el nuevo mercado Benito Juárez. Entonces estuvo varios años el edificio abandonado, pero finalmente una decisión muy acertada hizo que se decidiera que el artista mexiquense Leopoldo Flores Valdés realizara un proyecto plástico de vitrales y en el año de 1980 se inaugura, posteriormente se hizo el vitroplafón. Y es quizá uno de los principales atractivos de la ciudad. Ahí es donde llevan a los grupos de turistas que vienen a Toluca. Toluca no tiene mucho que mostrar al turismo, pero el como vitral es el punto de reunión de todos los turistas, ¿no? Y bueno, pues ahora el Cosmovitral Jardín Botánico es uno de los sitios culturales más visitados que tiene Toluca. San José el Sagrario. En primer lugar, este es el primer templo de Toluca, que empezó ya como parroquia en 1570. Claro, antes llegaron los padres franciscanos desde 1523 y aquí se establecieron. Y hasta 1570 recibió el nombre de parroquia. Antes era una doctrina, o era un lugar de donde salían para la evangelización de todos los indígenas. En 1570 ya se hizo una capilla y ya los franciscanos, de aquellos 12 que llegaron en 1521 a México, a la Nueva España, en 1523 el padre Fray Luis de Buensalida fue designado para venir a evangelizar todo el valle de Toluca. Y ya él fue el que encabezó la evangelización de los matlacincas, de los otomíes de aquí, de esta región, de este valle, ¿no? Y después, pues fue el único templo, la única iglesia que había. No había más templos. Todavía hasta 1700 es cuando empiezan a construirse
el Templo de la Merced, el Templo del Carmen, son los que le siguen. Pero antes ya el templo se llamaba el Templo de San José, porque cuando se nombró parroquia a esta iglesia, este templo, se nombró con ese nombre, el Templo de San José. Sin embargo, por ahí de 1830, que es cuando Toluca se convierte en capital del estado, un toluqueño, un ilustre benefactor, José María González Arratia, propone construir unos portales, y entonces pues debe haber tenido una gran capacidad de convocatoria este hombre para convencer a los franciscanos de que se dieran 3 lados de su convento para construir los portales. Toda parte de lo que hoy son los portales de aquí de la ciudad de Toluca fue el convento. Todavía aquí por esta parte del portal Reforma, todavía hay construcciones que todavía tienen en la primera planta pues todas las señales del convento. Hasta 1978 sirvió de catedral. Por eso se llama San José el Sagrario, porque quedó este templo como sagrario de catedral a partir de la erección de la diócesis, ya. Pero este templo durante bastantes años estuvo sirviendo de catedral. El señor obispo, el primer obispo, don Arturo Vélez, todas las realizaba aquí en este templo, hasta que se terminó de construir la catedral en 1978, fue cuando ya dejó de ser catedral. 1867, Fray Buenaventura Merlín, que era el superior de este convento, él es franciscano, por consecuencia, tuvo la iniciativa y la visión de que Toluca fuera diócesis. Él piensa que en un momento dado el arzobispado de México, del que dependía Toluca, se tenía que dividir porque era un arzobispado enorme, abarcaba desde Tampico hasta Acapulco, imagínense. Entonces él pensaba que por lo menos ese arzobispado se tendría que dividir en 3 diócesis y que una de ellas sería Toluca, que entonces había que construir una catedral, empezar a construir una catedral. No se equivocó, nada más que se adelantó mucho, porque eso fue por ahí de 1865 cuando él pensaba eso, y la diócesis se constituyó hasta 1950, o sea, 80 y tantos años después. Pero después vinieron las guerras y se quedó totalmente detenida la obra. Inclusive se tenía ya la maqueta, que actualmente se encuentra en Centro Cultural Mexiquense. Pueden ustedes verificarlo, ahí está la maqueta de la catedral original. Era el proyecto original, pero por las circunstancias históricas que les menciono, se suspendió la construcción. En 1950, 29 de septiembre, el señor Arturo Vélez Martínez, párroco de aquí de Toluca, recibe la noticia de que el Papa concede que Toluca sea diócesis y se necesitaba una iglesia catedral. La catedral es la sede, o sea, la cátedra, el lugar desde donde el obispo enseña. Por eso se le llama catedral. Se tardó 111 años en construirse.
calle de Bravo, Bravo Norte, la subida de Bravo hacia Santa Bárbara, donde está el Museo Taller Nishizawa, que es un museo de pintura, el Museo Taller Nishizawa. Antes está el Museo Velasco, que está en la esquina de Lerdo y Bravo. Luego sigue el Museo Gutiérrez, son casas muy antiguas todas, y luego está la casa que les digo, el Museo Nishizawa. Esa también es muy antigua. Si ustedes la visitan y la recorren en sus patios, en sus habitaciones interiores, van a ver que es muy antigua. Compite en antigüedad con las otras dos que les he mencionado. Es una ciudad muy poblada ya, con muy poco rural y muchísimo urbano. Es una ciudad con un gran desarrollo comercial, industrial, por supuesto, en la actualidad una gran cantidad de servicios también, con un aeropuerto internacional que nos comunica con otras ciudades del mundo. Y bueno, pues es una ciudad con todas las bendiciones y maldiciones que tiene una ciudad tan grande, ¿no? Pero sigue siendo una ciudad pues, muy propicia para vivir, así una ciudad siempre generosa y hospitalaria con la gente que ha llegado de otras partes y que pues vivimos lo bueno y lo malo de las grandes ciudades actuales, de aquí y de cualquier parte del mundo, ¿no? Pekita nuta esta pekirusta tuwi. Tejuse temani teriro. Tustete son en unihani nechistowi. Kituku wit ihwot umanunihani. Te son el robeyota romani chite so. Imbomani kanman unihani. Shamustowi pin iti. Tetokana bomani punuta ihwot udiosi intolo. Hindiosi kanjuenu chini shu kantusot ihe pironchori imbomani. Kikunai ni purontutiya intolo. Teso kowi kwentutiya peki pukwenchori kikakaru kuyene matawi. Chipe chinira kowi kikwenchori. Letewi kakpati cuenta tani kwentujewi. Chikakowi kwenchori pimo wewi. Kuromba riteso genenunihani. Chipi hiabi kutetatia enchutata estanchunene.